Y invito a que pase nuestro hermano Willy, hermano, quien nos va a dirigir en esta mañana con el sermón. Dios les bendiga, hermanos. Ya tenemos el pasaje. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas de él, escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaba diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por la bendición que tenemos de poder congregarnos en tu nombre, Señor, de que tenemos la libertad, Padre, de poder, Señor, asistir a la iglesia, Padre, de poder estar en comunión con nuestros hermanos y poder alabar y bendecirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y este pasaje, hermanos, cuando yo estaba meditando sobre él, es una muy bonita historia de un milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Nos muestra el poder de Dios a través de Jesús, sanando, haciendo milagros, ¿verdad? Y pues podemos decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto pasó hace muchísimos años, ¿verdad? Más de 2000 años atrás sucedió este hecho y es más que una bonita historia de un milagro. Tiene algo que ver, sí, con nosotros. Todo lo que en la Biblia está expuesto tiene un motivo y una razón. El Señor nos ha dejado como legado en su palabra narraciones que son útiles para nuestra vida. Amén. Este relato entonces es más que un simple milagro de una sanidad de un solo. Nos está hablando a nosotros. Amén. Nos está hablando de que muchas veces, aunque somos cristianos, muchos cristianos de cuna, ¿verdad? Que venimos de familias cristianas, aún a veces tenemos sordera y tenemos problemas para transmitir lo que Dios nos ha mandado. El Señor nos ha dado la gran comisión, ¿verdad? Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero en realidad lo hacemos. Muchas veces nos volvemos tartamudos. A mí me llama poderosamente la atención porque generalmente las personas sordas son mudas, no tartamudas. Me llamó poderosamente la atención. Y esto tiene algo que ver, que la tartamudez sí se puede hablar, pero se habla con dificultad. Y nosotros hablamos muchas veces de fútbol, de política, de lo que está sucediendo con Shakira y Piqué, y todo ese mundo de chismes, ¿verdad?, que andan en las redes sociales, pero nos cuesta hablar de Cristo. Yo recuerdo que tuve un maestro, pastor y amigo, hace muchos años, que cuando él era jovencito y salía a la escuela, cuando regresaba se encontraba con su abuelito y le decía, el abuelito, ¿cómo te fue hoy, mijo? Bien, abuelo, ¿a cuántos le predicaste? No, abuelo, fui a la escuela, no fui a predicar. Entonces no te fue bien. Fue un mal día, un día perdido. Y ese es nuestro cometido, ¿verdad? Como hijos de Dios, es hablar de Jesucristo.
pero a veces estamos tartamudeando. Nos cuesta soltar la lengua. Y fíjense qué curioso en esta historia, me llama la atención que Jesús, ¿verdad? No le habla al sordo porque no le va a oír. Hasta que no fuere sanado no podía oír. Entonces lo trata en lenguaje de señas, como se hace en la televisión, en los noticieros siempre hay un recuadro de una persona que entiende y sabe del lenguaje de sordos y le transmite en señas todo lo que ellos no pueden escuchar. Y Jesús mete sus dedos en los oídos y los destapa. Luego sí, escupe en su lengua. Y tú dices, ¿eso qué? No sé, hasta te resulta un poco asqueroso, ¿no? Pero tiene un motivo también. Lo que Jesús suelta de su boca es para que el mundo, o el tartamudo en este caso, pueda hablar y destapar su lengua. Jesús nos da su palabra. Tenemos su palabra, tenemos la bendición en este bendito país de poder tener la palabra de Dios, de poder tener la Biblia. Y muchas veces la tenemos abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, en un mueble ahí en la casa, y sus páginas están amarillas. Y el resto de la Biblia, sus páginas están bien blanquitas. Nunca fueron tocadas. Nunca fueron tocadas. Y la Biblia es para usarla. Yo creo que en estos últimos años he destrozado por lo menos unas 4 Biblias. Y anotarla, de que la llevo para acá, tengo que usarla. Es mi arma, es mi espada, es mi herramienta de trabajo. Y puede ser que tú trabajes en una oficina o estés estudiando o no hagas nada, pero como hijo de Dios y como cristiano tienes una herramienta, un arma que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y tienes que usarla. Tienes que usarla si no estás desarmado. Podemos perder el tiempo horas y horas, ¿verdad? Viendo TikToks, viendo cosas en internet, en el teléfono, ¿verdad? En la computadora. Pero nos cuesta tomar una media hora para hablar con Dios, para estar en la presencia de Dios. Y no te digo que estés hablando y hablando, porque a veces el Señor dice, te voy a dar una marucha, a ver si te callas un poquito. Y escúchame. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar a la iglesia. En estos tiempos Dios quiere hablar a la iglesia más que nunca. Porque hay de iglesia a iglesias. Como le dice Pablo a Timoteo, se amontonan para escuchar cualquier cosa, menos la palabra bendita de Dios. Escuchamos cosas que se parecen. Y muchas veces nosotros como cristianos le decimos amén a cualquier cosa. Mi esposa me decía ahora cuando veníamos, no vayas a decir tanto amén. Porque yo no la agarré como mentira. Hermano, amén, ¿qué tal amén? No, y dije amén, amén, amén. Y a veces decimos amén hasta por gusto. Me acuerdo que un día había un predicador que estaba diciendo estos gritones que hacen mucha voz. Hermanos, si seguimos así, nos vamos al infierno. Y allá todo el mundo, amén. Quiere decir, así sea. O sea, nos vamos todos al infierno. No, no nos vamos a ir al infierno. No nos vamos a ir al infierno. Porque hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú por ahí te fuiste por un caminito que no debías ir, tienes la oportunidad de volver atrás. Tenemos un abogado, tenemos un Señor que nos ha amado, que ha muerto por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y si recurrimos a ese Señor, a ese Jesús, a ese que sanó hace 2000 años y tanto atrás a este sordo, lo tenemos a Él, que es nuestro abogado y nuestro defensor, es quien está intercediendo por nosotros delante del Padre. Cuando el enemigo nos acusa, dice, mira, hijito, hoy domingo la iglesia muy santito, y mira, lunes, martes, miércoles, ¿cómo le va? Mira lo que hace. Y Jesús dice, pero yo pagué su precio. Y si él se arrepiente, tiene la heredad del Padre. Amén.
Somos sus hijos. Como dice, somos el pueblo de Dios escogido. Somos un real sacerdocio. Y eso es importante, el sacerdocio. A veces nosotros admiramos a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, aquellos que tienen un ministerio prominente, pero el sacerdocio es para toda la iglesia. El papá es sacerdote de su casa, de su familia. El joven es sacerdote de sus amigos, de los que le rodean. La mamá es sacerdote en el hogar también con los hijos cuando el papá no está. Todos tenemos un sacerdocio. El sacerdote era el que intercedía, el que estaba en medio entre Dios y el hombre. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacía el pueblo pecador? Iba ante el sacerdote a confesar sus pecados, a llevar su sacrificio. Y el sacerdote intercedía. El sacerdote curaba. El perdón venía de Dios. El sacerdote no perdonaba, pero sí intercedía. Y nosotros somos intercesores por nuestra familia, por nuestros amigos, aún por aquellas personas que no conocemos. Amén. Así es, hermano. Este sordo no podía hablar, no podía escuchar, no sabía lo que estaba pasando. Por esa misma razón, Jesús se lo lleva aparte. No sé si a ustedes les ha tocado convivir con personas que sufren de sordera. Una persona sorda se torna desconfiada, porque no sabe lo que está pasando alrededor de él, no escucha, ¿no? Si a veces nosotros estamos en un grupito y escuchamos nuestro nombre, ya paramos la oreja a ver qué es lo que están diciendo de nosotros. Imagínense una persona que no puede oír, no sabe. Está continuamente pensando, ¿estarán hablando mal de mí? ¿Estarán diciendo algo que me concierne? ¿Algo que me perjudique? Por esa misma razón Jesús se lo lleva aparte y trata solamente con él, para que él tenga esa comunión con Jesús. Jesús quiere tratar con su iglesia, con cada uno de nosotros a solas. También como iglesia, también como grupo. Pero Dios quiere tener un trato particular con cada uno de nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros. Eso es parte del proceso que tenemos en esta vida. Amén. Amén. Cuando estábamos estudiando el curso de salvación, nos decían que, nos enseñaron, ¿no? Y aprendimos que hay 3 aspectos en la salvación. La regeneración es uno de ellos. Y la regeneración es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando toca nuestras vidas. Ya no volvemos a ser los mismos. Ya tocó el Espíritu Santo nuestro corazón, nuestra vida, y empezamos a cambiar. ¿Cuándo terminamos de cambiar? Cuando nos vamos de este planeta. Toda la vida es un proceso. Toda la vida. Tú no puedes decir, bueno, ya soy cristiano, ya me bauticé, ya tomo Santa Cena, ya me congrego, ya canto, ya oro. No, es un proceso que lleva todos los días. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Todos los días tenemos que buscar a Dios. No es que, como hacíamos antes en la tradición, no que íbamos el domingo, llegábamos con el sacerdote y le decíamos, perdóneme padre porque ya pequé. Y le contábamos una serie de disparates, a veces hasta mentíamos, omitíamos cosas, no decíamos todo en realidad, y ya nos sentíamos, ya estoy bien, ya estoy purificado. Y salíamos de ahí. Yo me acuerdo que cuando era joven, sí que fui joven, aunque no lo creas. Cuando era joven, yo me congregaba en una parroquia, en un grupo de jóvenes. Y no, me salía yo, un poco más que caminaba en el aire, como Pedro sobre el agua. No, me sentía y sacaba mis cigarrillos y digo, no, ahora sí. Hasta que un día entendí qué estoy haciendo. Pero tuve que tener un encuentro con Dios.
Tuve que tener un encuentro con mi Señor Jesucristo. Tuve que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Porque estaba haciendo las cosas mal. Y todos lo hemos hecho. Y lo hacemos día a día. Tenemos que confesarnos delante del Señor. Día a día tenemos que estar en ese proceso. No podemos pasar del kinder a la universidad. Tenemos que pasar primero por la primaria, la secundaria, la preparatoria y después ir a la universidad. Es inevitable el proceso. Tenemos que vivir ese proceso. ¿Amén? ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. La comisión es un mandato. Jesús no dice si quieren vayan. Dice ir. Esas dos letritas, la I y la D, es una imposición. Es una palabra imperativa. Tienes que ir. Vas a ir a predicar el Evangelio a algunos, no, a toda criatura. Cuando vas por las tortillas, cuando vas en el camión o en el transporte, cuando te paras en el semáforo, a toda criatura, en todo momento. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta. No te calles. Si podemos defender causas ajenas, porque a veces lo hacemos. Yo he escuchado últimamente, ahora con esto de moda, del asunto de la separación de esta cantante Shakira, gente que defendía a Shakira, gente que defendía a Piqué, pero ninguno defendía a Jesucristo. Él no necesita defensa, pero sí el Evangelio. Nosotros debemos defender nuestra fe. Muchas veces somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que en el trabajo que somos cristianos, en la escuela que somos cristianos, en la colonia donde vivimos, nadie sabe. Porque es para nosotros. No. Es que yo no quiero molestar a nadie. Es que no quiero ofender. Yo respeto la creencia de cada uno. No quiere decir que le falte ese respeto. Jesús contendía con los fariseos, ¿verdad? Él se agarraba, tenía sus agarrones con los fariseos. Jamás ofendió a un fariseo. Porque cuando le dijo raza de víboras, le estaba diciendo la verdad. No los estaba ofendiendo. Les estaba diciendo lo que realmente era. Les estaba haciendo entrar en razón. Y muchas veces nosotros no, es que no se vayan a enojar. Un día me dijo un hermano, es que si yo hablo de mi trabajo de Jesucristo me van a correr. Digo, no te preocupes que te corran. Si te corren por causa de Cristo, el Señor mismo te va a dar un trabajo mejor remunerado, donde tú puedas congregarte, donde tú puedas servir a Dios. A veces ponemos cosas, circunstancias y hechos antes que a Dios. Es que no puedo servir en la iglesia porque pues no me da tiempo, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro. Y a veces hasta por gusto ponemos impedimentos, porque nos da pena. No nos da pena hablar de las cosas del mundo. No nos da pena decir si somos de un partido o del otro. Yo me acuerdo que a veces, por broma, me decían, es que yo sigo a tal partido, sigo al PRI. Digo, ¿no te da vergüenza? Y venía otro y me decía, yo sigo al PAN. ¿No te da vergüenza? Y me decía, es que yo sigo al PRD o a Moreno. ¿No te da vergüenza? Digo, sí, a Jesucristo. Es que yo soy de Sagitario. No, es que yo soy de Cáncer. No, yo soy de Cristo. Eso es lo que debemos. A veces estamos defendiendo y nos cuesta hablar. Estamos tartamudos. Hablamos, sí, pero tenemos una traba de hablar lo esencial, que es de la palabra de Dios, a lo que nos mandó Jesús. Amén. ¿Sabes cuántos pastores hay aquí? ¿Tienen idea cuántos pastores hay aquí dentro? En estas 4 paredes.
¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos salmistas hay? ¿Alguien sabe? Pues sí los hay, pero estamos solos. Jesús te dice, quédate ahí, porque quiero hablar contigo. ¿Dónde? Y nos corremos. Jesús te dice, quiero hablar contigo. Sí, en otro momento, espérame que ahora viene la serie de Netflix, entonces espérame tantito. A veces dejamos pasar el tiempo y Dios tiene mucha paciencia, pero a veces dice hasta aquí, porque nos da la libertad. Dios usa circunstancias, usa problemas, usa enfermedades para que tú te acerques a Él. Y muchas veces, en vez de entender el mensaje, hacemos lo contrario. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama. Es porque estás enfermo, porque Dios te ama y te está llamando. Te está dejando quieto en ese lugar para que tú escuches su voz. Para que escuches su mensaje. Más que nunca hoy la juventud tiene que estar alerta, porque corre muchísimo, muchísimo peligro. Nosotros los más viejos ya estamos formados, moralmente hablando, pero los jovencitos, los niños, están siendo mal formados, deformados por una sociedad impía, por una sociedad que está degenerada. Dicen, ay, ¿cuándo Dios va a cambiar esto? No, no lo va a cambiar. Porque tienen que suceder estas cosas. Porque estas cosas suceden para que la iglesia se levante y empiece a batallar. La iglesia es un ejército. Y lamentablemente es un ejército que muchas veces no sana a sus heridos. Si México entrara en guerra con Estados Unidos, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Si quieren a un pelotón de soldados, esos soldados van a la retaguardia para ser sanados, para ser curados, para volver a la batalla. ¿Sabías que la iglesia no hace eso? Si un hermano cae, ¿viste bonito lo que hizo? Yo sabía que iba a hacer, yo sabía que iba a pecar. Y si sabía, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no hablaste con él? ¿Por qué no le advertiste? Tú callado. Oramos. Exhorta. A tiempo y fuera de tiempo, exhorta. Sana al herido. Levanta a tu hermano. No lo dejes caído. Es que ya no viene más a la iglesia. No sé qué le pasó. Ve a buscarlo. No lo jales. Ve. ¿Cómo estás, hermano? Te vine a ver. ¿Qué cuentas? ¿Qué es de tu vida? Mira que tienes un lugar ahí. Tienes un asiento en la iglesia. Tienes un lugar en el corazón de la iglesia. Tienes un lugar en el corazón de Cristo. No que, viste lo que te pasó por irte en la iglesia y el pecado. Eso no es la forma. Pero es el deber de la iglesia. No solo llevar el evangelio a los inconversos, sino cuántos hermanos hoy no están aquí. Que por algún motivo, alguna circunstancia, han dejado de venir a la iglesia. Y no es que sepa algo. Yo creo que es la tercera vez que vengo, ¿no? Y no conozco a los hermanos, ¿no? La mayoría de los hermanos no conozco. Pero sé que sucede porque en todas las iglesias sucede lo mismo. Hoy la iglesia está llamada a crecer, a levantarse. Mira lo que le dice Pablo al joven Timoteo. Lo voy a leer porque tenemos problemas y Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Juan 16:33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese versículo hasta nos lo sabemos de memoria y lo predicamos, lo decimos, lo declaramos, pero es una realidad.
En el mundo vamos a tener aflicción. El mundo nos quiere oprimir. El mundo nos quiere destruir. El mundo nos odia por causa de Cristo. Amén. Pero en Cristo tenemos la victoria. Jesús venció en la cruz, Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció al mismísimo infierno y a Satanás por nosotros. ¿Y qué nos dice Pablo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Déjame que encuentre el pasaje. Primera de Timoteo 4, 13 al 16 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Esto para los jóvenes. Aquellos jóvenes que aman a Dios realmente, que quieren servir a Dios, que tienen un llamado de parte de Dios, métanse con Timoteo. Lean Timoteo, estudien Timoteo. Las dos cartas de Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor. Era un joven pastor. Y Pablo estaba ahí, como su padre espiritual, guiándolo, llevándolo de la mano a un ministerio. Es un ministerio apasionante, el pastorado. No sé cuántos jóvenes de aquí, o no tan jóvenes, tengan el llamado. Yo sé que hay, porque siempre pasa así. Hay llamado. Lo que pasa es que hacemos oídos sordos, porque nos da miedo, porque le tenemos miedo al ministerio, le tenemos miedo al que dirán, al que hacer, cómo hacerlo. Cuando yo comencé mi ministerio de pastor, en la colonia Tierra Unida, en la alcaldía Magdalena Contreras, allá en la Ciudad de México, yo salía por la calle y me decía: adiós, pastor. No lo entendía, no lo asumía, me daba pena. Dije, ¿por qué me tengo que dar pena? Tengo que sentirme, pues voy a pecar de orgullo, porque es un privilegio ser un pastor y te va a pasar de todo. Pero ese es el reto. A veces vemos los retos, famosos retos virales en el internet, ¿verdad? Decimos, ay, qué padre es el reto. Lo más padre es el reto de servir a Dios. Es la aventura del Evangelio. Amén. ¿A cuánto les gusta la aventura? Va, levante la mano. ¿Te gusta la aventura? Pues atrévete. Atrévete, muchacho. Atrévanse. Yo empecé a pastorear a los 50 años. Dije, estoy como Moisés, a la vejez mi vela. Toda una vida de preparación. Cuando yo conocí a Cristo, Dios me llamó, y por diferentes circunstancias nunca pude ejercer mi ministerio. Fui llevándolo. Cuando llegué a México, Dios hizo la obra. Y me fue formando, me fue preparando. A los 50 años comencé mi ministerio de pastor. ¿Que fue fácil? No. Fue todo un proceso. Pasamos de todo con mi esposa. De vivir en un departamento frente a Plaza Loreto, una zona muy bonita del sur de la Ciudad de México, un departamento precioso, grandísimo, a ir a dormir en el suelo, en la delegación Magdalena Contreras, entre los cerros, donde hace un frío de morirse, donde casi nos morimos, literalmente enfermos, nos enfermamos, por eso nos venimos para aquí, para Temisco, porque bueno, acá ya no hay frío, ya no hay humedad, ya pasó la temporada de andar padeciendo.
Pero dormíamos literalmente en el suelo, hermanos. Dejamos los muebles, dejamos todo por causa del Señor. Y bien gozosos. Y bien gozosos, porque a veces dicen, no, es que tengo que dejar mi carrito, tengo que dejar mi casita, tengo que dejar la bicicleta, tengo que dejar la tele, la computadora. Pero todo eso es por la vida eterna y es por tu corona. Dice el Señor que te dará la corona de la vida. Amén. Esto que estamos viendo acá es ilusorio. A veces la gente se desespera por tener un celular nuevo o un reloj marca Rolex o lo que sea, el mejor carro, el del año. Y eso se lo va a quedar el anticristo cuando Cristo venga por su iglesia. Mi primer pastor tenía una camioneta, una Chevrolet, grandísima, y le daba, pobre camioneta, hasta 20 personas metía arriba de él, y llevaba para acá y venía. Y un día le digo, oye pastor, pues, te vas a deshacer, ¿qué me importa el día que yo me vaya? Dejársela al anticristo, mejor la rompo yo. La deshago yo usándola para el evangelio. A veces nos preocupamos por la ropa, por cosas que no tienen importancia, que son perecederas, cuando tenemos una vida eterna por delante. Amén. Y nos estamos preocupando por la cosa. Por eso, hacemos el proceso. En el mundo vamos a tener aflicciones, sí. Si hay alguien aquí que no tiene problemas o no ha tenido problemas, avíseme y pásenme la receta. Porque todos, de alguna forma u otra, tenemos que sufrir en este mundo. Tenemos que sufrir. Pero lo que viene, la gloria venidera, es mucho más grande que todo eso. La corona que Jesucristo tiene preparada para nosotros es mucho más grande que todo eso. Imagínate estar en la mismísima presencia del Señor Jesucristo. Toda la eternidad hablando. No va a haber enfermedad, no va a haber cansancio, no va a haber que ir a la escuela, no va a haber que ir al trabajo. Toda una eternidad de adoración. Pero tenemos que empezar a ensayar ahora. Tenemos que empezar a adorar ahora. Adorarlo con todo nuestro ser. Con nuestros bienes, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo. Pero nos echamos otra hamburguesota. Llama a Domino's y que nos manden 4 pizzas. No te alcanza. ¿Verdad? No te alcanza. Pero no, tiene que ser 4. Tiene que ser 4 cocotas de esas de galón, ¿verdad? Y no estoy hablando de las otras bebidas. No estoy hablando de eso. Pero sí cuesta. Sí cuesta, claro que cuesta. Porque el mundo quiere seducir. El mundo quiere que tomes Coca-Cola para que te vayas envenenando de a poco. Y qué rica que es, ¿no? Levante la mano que no le gusta la Coca-Cola. A todos nos gusta. Nos encanta. Ahora llegamos del culto a la casa con calor. Ay, bien fría. ¿Verdad? Y no es malo tomarse una coca. Hay pastores, perdónenme por lo que voy a decir, pero hay pastores que dicen es preferible que te tomes una cervecita y no una coquita. Claro que hay gente que se lo toma en serio y se toma 4 galones de cerveza, ¿verdad? Pero así es. Nos encanta y el mundo, el sistema de este mundo, el sistema de anticristo, anticristiano, quiere que tú tomes Coca-Cola y que comas hamburguesas y que comas pizza. Eso de que come frutas y verduras es una historia de mentira. Al mundo no le interesa eso, al mundo le interesa que te envenenes.
Y envenenando tu cuerpo, envenena tu alma. El peor veneno que puede haber para nuestra alma, para nuestro espíritu, es la televisión, es el internet. Cuando no tenemos el criterio, cuando no lo filtramos con la palabra de Dios. Una vez me dice una hermana, digo, oiga, ¿y qué tiene de malo ver una telenovela? Una novela de amor. Le digo, porque hay corrupción, hay adulterio, hay sexo, aunque no sea explícito, pero hay sexo. O sea, la mujer de este se lo roba al otro, ¿verdad? Aquella con la secretaria, y así, todo corrupción. Es lo que vemos, es lo que nos enseña Televisa y TV Azteca. Diario. ¿Qué programa hay que no te corrompa en la televisión? Hasta las noticias. Yo tenía la mala costumbre de orar en las noches y después ver las noticias a última hora. Entonces me acostaba así, amargado, enojado, indignado. Entonces dije, no, primero veo las noticias para ver más o menos cómo va la cosa y después oro. Porque si no me voy a envenenar. Las noticias están diseñadas para que te deprimas, ¿sabías? Porque una buena noticia está rodeada de 20 malas noticias. En el año 1985, cuando aquí en la Ciudad de México fue tremendo el desastre que hizo el temblor, en Uruguay, a 11.000 kilómetros de distancia, en aquella época, las noticias decían que la Ciudad de México había sido borrada del mapa. Y mucha gente que tenía familiares aquí en México se quería suicidar. Porque había sido borrada del mapa, cosa que no era realidad. Sí hubo un desastre, sí. Fue lamentable lo que pasó, sí. Pero la Ciudad de México seguía bien. Y así son todas las noticias. Te pongo un caso muy patético. Cuando se habla del 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisó la luna, tú vas a ver videos en YouTube que dicen que es mentira y te muestran pruebas de que nunca el hombre pisó la luna. No sé si lo han visto, todos los que andan ahí navegando por YouTube. Y hay otros tantos videos de YouTube que dicen que sí, te lo ponen las pruebas de que el hombre sí estuvo en la luna. ¿A quién le crees? Hoy ya no sabes cuál es la realidad. La única realidad es la palabra de Dios. Aunque el mundo te diga eso, es pura fantasía. Eso lo inventó un hombre. Cuando yo era jovencito decía que el que escribió la Biblia se había fumado toda la marihuana del mundo. No, está loco, mira lo que dice acá. Claro, porque no la entendía. Pero el día que el Espíritu Santo me dio a entender la palabra de Dios, entendí que aquí está la verdad de la realidad. Aunque nos cueste creerlo. ¿No? Porque esto de que Jesús viene, mete los dedos en el oído a un sordo y escucha, y le escupe en la lengua y habla, es difícil de creer, ¿verdad? Hay gente que no cree eso, pero sí le cree al brujo que le dice, tu marido te está engañando. Y la otra va y paga para que lo desengañe. Creemos más en todas esas cosas que en lo que dice el Señor. Y todas las promesas que hay en la Biblia, Dios las cumple. Dios las cumple. Al pie de la letra. Una promesa que me dio a mí el Señor hace muchísimos años fue, de tierras lejanas te llamé. Isaías 41, del 8 al 13. Me dio esa porción de la palabra y yo no entendía nada. Y fui a mi pastor y le dije, pastor, ¿qué quiere decir eso? No sé, te dijo a ti. Averigüen, ora. Pasaron muchos años. Y vine a la Ciudad de México, desde Sudamérica. Imagínense, de tierras lejanas, ahora sí, con lujo de detalles. Mi siervo eres tú y no te deseché. En mi país yo no podía servir a Dios por reglas de hombre. No podía. Pero el Señor me dijo, mi siervo eres tú y no te deseché.
y vine a México y sirvo a Dios. Dios cumple. Yo si quieres te lo firmo en un papel. Dios cumple sus promesas. Busca la promesa que Dios tiene para ti, porque la tiene. Dios te está llamando hoy, iglesia, a que te levantes, a que vayas a buscar a los que están afuera, que necesitan de Dios. Tú sabes la cantidad de gente que está buscando a Dios y no sabe cómo. Y se mete en cualquier cuestión esotérica, en santería, en adivinación, porque no sabe dónde buscar a Dios. Nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos el pan de vida y hay gente que se está muriendo de hambre espiritualmente hablando. Como iglesia tenemos que ponernos de pie e evangelizar. Llenar este lugar. Todavía sobran lugares, hay que llenarlo. Y ustedes los jóvenes, los que tienen fuerza, con más razón. Con más razón. Porque son la fuerza activa de la iglesia. A eso nos está llamando el Señor. A toda la iglesia, pero sobre todo a los jóvenes. Un ratito menos de celular y un poquito más de Biblia. Uno de los mitos más grandes que hay sobre la Biblia es que la Biblia es un libro aburrido. ¿Cuántos han pensado eso? Que la Biblia es un libro aburrido. Ahora resulta que no. Pero si lo pensamos, la Biblia es un... Ya cuando vamos ahí, fulano es hijo de Mengano, Mengano es el hijo de... Esto aquí no importa a mí, tiene un porqué. Pero hasta que el Espíritu Santo no te toca y no te revela, no vas a entenderlo. Pero la Biblia tiene todo tipo de literatura. Literatura de guerra, bélica, drama, pasión, erotismo, aunque te parezca mentira, porque cuando hablamos de erotismo pensamos que es pornografía, y no es lo mismo. La pornografía es una cosa y el erotismo es otra cosa. El erotismo habla de eros. Eros es la palabra griega que significa amor entre esposos, amor en pareja. ¿No? Esa es la palabra eros. ¿No? Los griegos tienen 4 formas de decir amor: eros, storge, filia y ágape. Son las 4 formas de amor que hablan y que están en la Biblia. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esas son las 4 formas del amor. Y el libro de Cantar de los Cantares es un libro erótico, pero que nos está hablando del amor de Dios por su iglesia, por nosotros. Somos la amada. Amén. En Proverbios, cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más preciosa que las piedras preciosas, ¿no? Está hablando de la iglesia. Esa mujer virtuosa somos tú y yo. Y que su valor es incalculable. El mundo te va a decir que tú no vales nada. O sea, eres un ignorante. Los cristianos son ignorantes. ¿Cómo van a creer en un tipo que mataron hace 2000 años atrás? Creen que resucitó. Pues la historia secular también lo dice, que Jesús resucitó. No solo la Biblia, la historia secular. Hay pruebas científicas de que Jesús resucitó. No hay que, está solo en la Biblia y lo creemos por fe. No. Es real. Jesús existió, vivió, murió y resucitó en Palestina hace 2000 y tantos años atrás. Es una realidad. Y nosotros lo creemos. Pero el mundo te va a decir que eres un ignorante, que tú no crees. Es esa tontería. Que tú no vales nada. ¿Cómo? ¿Qué eres? ¿Quién eres? No vales nada. ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Tienes idea del precio que tienes tú? Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Y es lo más valioso que hay, no en este mundo, en el universo. Cristo dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Valemos muchísimo. Ese es el valor que nos da Dios. Aunque el mundo diga lo contrario.
Aunque el mundo diga no vales nada, no sirve para nada, no fuiste a tal universidad, no tiene tal título, no ha sido tal seminario. Yo conozco pastores que nunca fueron a ningún seminario. Y conozco hombres que han ido a seminarios, han hecho 4 o 5 años de seminario y no saben ser pastores. Pueden ser muy buenos predicadores, pero no saben ser pastores. Y todos, escúchame bien, iglesia, todos hemos sido llamados a pastorear. Algunos iglesias, otros familias, otros a una persona. ¿Qué hace el pastor? Da de comer y guía a la ovejita. Ese es el trabajo del pastor. Nosotros tenemos el alimento de la palabra de Dios para darle de comer a aquel que tiene hambre. Amén. Esa es la gran comisión, es el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos y prediquemos a toda criatura. Amén. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, que se me escapó. Sí, capítulo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra militancia? ¿En el mundo? ¿En los placeres de esta vida? Nadie dice que vivas una vida aburrida. El Evangelio es para vivirlo, para disfrutarlo. No sé, qué aburrido ser cristiano. No forman, no tornan, no van de fiestas. ¿Quién te dijo que no? Hoy estamos en una fiesta. Me acuerdo cuando era jovencito y recién comenzaba los caminos del Señor, había un coro que decía: estamos de fiesta con Jesús. Y lo cantábamos con una alegría y saltábamos y nos gozábamos. Y estábamos deseando tener nuestra reunión de jóvenes, estábamos deseando ir el domingo a la iglesia a vernos con nuestros hermanos, a juntarnos, a estar conviviendo como pueblo de Jesucristo. Hoy yo veo una juventud amargada porque no tiene a Cristo. Piensa que el ser cristiano es ser aburrido, ser una persona que no tiene nada mejor que hacer o que tiene poca autoestima, entonces tiene que creer en algo. Yo la verdad que no me siento con baja autoestima, al contrario. Sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Y que Dios me ama tanto que mandó a Jesús que muriera por mí. Esa es la filosofía que debemos tener. Ese es el pensamiento que debemos tener. Valemos mucho. ¡Qué gozo! El que creó todo el universo puso sus ojos en mí, puso sus ojos en ti. Si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha amado, nos ha juntado con su rebaño, nos apapacha, nos sostiene, nos mantiene. Dios es nuestro papá y como papá, Él nos sustenta. O Dios nos ha dejado sin comer. Dios nos ha dejado tirados en una cama. ¿Hemos estado enfermos? Sí. ¿Hemos pasado necesidades? Sí. Yo siempre doy un testimonio que no como pescados, no como ningún tipo de mariscos. Primero me caen muy mal, me hacen daño y aparte no me gustan. Cuando mi esposa come atún, yo me salgo de la cocina. Solamente el olor a mí me hace daño.
Y en mis años de que conozco al Señor, nunca tuve necesidad de ir a la tienda y decir, dame una lata de atún porque me muero de hambre, no tengo otra cosa para comer. Gracias a Dios. Una vez estaba en un pueblito de 4.000 habitantes, de 1 kilómetro de largo y 8 cuadras de ancho. Ese era el pueblo, caminabas 4 cuadras y te salías. Estabas en el medio del campo. Ese era el pueblito donde yo vivía antes de venir a México. Y en una ocasión hubo un puente en invierno, frío, lluvia y todo cerrado. Yo no tenía absolutamente nada que comer. Estuve 3 días a pura agua de hogar. Y orando. Fue un ayuno obligatorio. A fuerzas. Entonces estuve orando. Desde ese día hasta hoy, nunca me ha faltado el alimento. Nunca me ha faltado el pan en la mesa. Nunca. Dios trató conmigo porque tenía que tratar con orgullo, con mi vanagloria, con muchas cosas que tenía que quitar Dios de mi vida, de mi corazón. Tenía que sacar el Egipto que había dentro de mí. Primero me saca de Egipto y luego tenía que sacar Egipto de mi corazón. Y después de esos 3 días hasta ahora, Dios no me ha desamparado. Tanto es así que cuando yo comencé el ministerio con mi esposa en Contreras, venía una hermana siempre y me traía una latita de coca. Para que en vez de agua me traía coca. Para usted, para hermano. Un día le dije, hermano, usted me quiere envenenar, ¿verdad? Digo, porque sabe que me encanta la coca, pero me hace, nos hace daño. Digo, no, ¿sabe qué? Si usted quiere tráigame agua. ¿No? Ya empieza a traerme agua. Pero hasta en eso me ha consentido Dios. Dios es nuestro papá, es nuestro Abba Padre, nos ama, nos da de comer, nos viste, nos guarda. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué aquel malvado, aquel impío, tiene esa camionetota y tiene esa casota y anda con su celular que parece más bien una tablet con celular? ¿Por qué? Y yo no, que soy su hijo. ¿Por qué no lo necesitas? Dios nunca te va a dar algo que no necesites o que te haga daño. ¿O tú le darías algo a tu hijo? ¿Le darías una pistola a tu hijo? ¿Una ametralladora le darías? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Le darías cianuro? Al contrario. Le darías pan, le darías algo de comer, alimento, agua, cosas que beneficien. Así es Dios. Y Dios a veces hasta nos consiente con buenas casas, buenos carros, buenas cosas. Pero no es el propósito de Dios consentirnos, el propósito de Dios es sostenernos mientras estamos aquí. Nos va a consentir cuando estemos allá. Amén. Por eso, hermanos, Dios quiere quitarnos la sordera. Jesús hoy está aquí porque su promesa, donde 2 o 3 están reunidos. En el nombre de Jesús Él está ahí. Y Jesús está aquí. Jesús quiere meter sus dedos en tus oídos. Quiere destrabarte tu lengua para que tú cumplas la comisión como iglesia. La iglesia tiene ese propósito. Predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Plantar la semilla y también regarla. Porque muchas veces en las iglesias entra gente nueva, hacemos que acepte al Señor Jesús en su corazón, ¿verdad? Y nunca más la vemos. No le tomamos un teléfono, no le tomamos una dirección, ningún dato, no sabemos ni cómo se llama. Y se fue. Y nunca más supimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, ¿cómo te llamas? Quiero orar por ti.
¿Quieres que te... Dame tu teléfono para estar en contacto? ¿Quieres que te vaya a visitar? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Quieres que vaya a visitarte a tu casa? A ver cómo está tu familia. No, ahí lo dejamos. Ya es algo. Sí es algo, pero hasta por ahí no. Porque el hecho de hacer la declaración de fe no te salva. Muchas semillas se plantan y se pudren en la tierra y no nacen. O se secan. Tenemos que regarla, tenemos que cuidarla. Amén. La iglesia de Jesucristo está en el mejor momento para crecer. ¿Por qué? Porque es cuando hay oposición. Cuando tú quieres que una planta crezca bien, tienes que echarle abono. Y el abono son cosas generalmente desechos, ¿verdad? Es lo que nos rodea a nosotros, un mundo podrido, que nos tiene que servir como abono para que la planta del Evangelio crezca, la semilla del Evangelio crezca. Y está en nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No si quieres, no si tienes ganas, no si estás de buenas. Tienes que. Es que me da pena. Pues quítate la pena. Quítate la pena. ¿Sabes cómo puedes empezar? Viniendo aquí a hablar. ¿A cuánta gente no le da pena subirse aquí? Levanta la mano. ¿Quién tiene pena de subirse aquí? Pues quítense la pena. Empiecen a practicando. Yo cuando empecé a predicar tenía vergüenza, tenía mucha vergüenza, era una persona muy tímida, tenía muchos complejos. Y Dios me lo sacó. Me mandó un día al frente. Una vez hubo ¿cómo se llama? Arena Ciudad de México. Un evento cristiano, nos invitaron. Yo me fui con mi playerita, bien cómodo para cantar, creo que era el día de la marcha por Jesús, o para Jesús, no me acuerdo qué fue. No, el día de la Oración Nacional por México. Estaban todas las congregaciones allí, en la Arena Ciudad de México. Y viene mi pastor y me dice, oiga, venga, dice, venga, súbase conmigo a hablar. ¿A dónde? Ahí arriba, frente a 4,000 personas. No, me gusta, está loco, yo con la playerita así, todos los pastores de traje, con su membreta acá de que a qué iglesia o organización pertenecía, y yo una playerita ahí nomás, y mis tenis, dice, no, vengas. Así es Dios contigo. Cuando menos lo esperas, ya se alivia al frente. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, hermano? ¿Para ir al frente de batalla? ¿Sí o no? ¿Estás preparado? ¿Sabes? Y si no estás preparado, prepárate. Prepárate. Ay, gloria a Dios. Por eso, hermanos, es tiempo de quitarnos la sordera. Es tiempo de ejercitar nuestra lengua, y no para el chisme, no para hablar cosas que no edifican, sino para proclamar el reino de nuestro Señor Jesucristo, para proclamar la palabra de Dios. Dios te necesita, este mundo te necesita. Que Dios puede venir, bajar sobre la tierra el mismo Señor Jesucristo y convertir a todo el mundo con el tronar de sus dedos, sí, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo haga la iglesia. Por eso dice la palabra que los ángeles no tienen ese privilegio. Yo me imagino a los ángeles en el cielo, yo quiero hablar con Dios. No. Tiene que ir el hermano acá. No un ángel. Tiene que ir la hermana Línez, no un ángel. Tiene que ir Sergio. Tenemos que ir nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo?
Bueno, conmigo con la palabra. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No es fácil, pero hay que hacerlo. No es fácil todos los días pararse temprano e ir a trabajar. Por más que nos guste el trabajo, lidiar con el tráfico, las corridas, los apuros, que a veces tenemos muchos más problemas en el trabajo que en la casa. Terminamos el día laboral con la cabeza así. No es fácil. Y lo hacemos. ¿Cómo no hacerlo para nuestro Dios, que nos amó tanto? Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que derrame de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que podamos tener ese valor, esa capacidad, ese don de agradarle a las personas, que nos dé la gracia para que la gente nos escuche. ¿Qué te parece? Nos ponemos de pie y oramos. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, delante del trono de tu gracia, Señor. Padre, queremos servirte, Señor. Queremos, Señor, demostrarte nuestro amor hacia ti, Padre, haciendo tu obra, Señor, cumpliendo lo que tú nos has pedido. Que vayamos y prediquemos a toda criatura, donde quiera que sea, Señor. Toca nuestras vidas y toca nuestros corazones, Padre, para que podamos hacerlo, Señor. Nos confesamos débiles, nos confesamos ineptos, Señor. Confesamos que no podemos, Señor, que no tenemos la fuerza, Padre, para hacerlo. Pero tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes tocar nuestras vidas, Señor. Darnos la fuerza, la sabiduría, la gracia, Señor, delante de los hombres. Aún a los que están en eminencia, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, Señor. Apartándonos, Padre, de todo lo malo, Señor. Apartándonos del pecado. Santificándonos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas, para que nuestro corazón y nuestra mente se limpie, Señor. Y podamos llevar ese mensaje, Señor, de amor, ese mensaje de salvación que el mundo tanto necesita, Padre. Gracias te damos, Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones como iglesia, Padre. Que esta palabra, Señor, se arraigue, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, enviada por tu Espíritu Santo, Padre, toque nuestras mentes y nuestros corazones para que la pongamos por obra, Señor. Te lo pedimos, Padre, todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.